creo que lo que vamos a leer y vamos a estudiar hoy es lo más chocante de todo el sermón. Casi al final el Señor dejó un remate que es para correr frío por la espalda, ¿ya? Entonces vamos allá a Mateo 7 y vamos a leer los versículos de 21 a 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23 y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz, es palabra tuya. Y pedimos que en esta mañana pueda abrir camino hasta lo profundo de nuestro corazón y nos permita reflexionar y pensar, Señor, sobre nuestras profesiones de fe, sobre nuestras obras, y que podamos, Señor, ampararnos y confiar en la única seguridad y certeza que asegura nuestra entrada al reino de los cielos, Cristo Jesús, tu único Hijo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ya estamos en la conclusión del sermón, esa parte en la que de alguna manera el Señor Jesús ya no está declarando más principios acerca de su reino, sino que está desafiando a sus oyentes a que tomen una decisión. Les está cobrando una posición, una postura delante de lo que han venido escuchando. Y el Señor entonces comenzó ese desafío y ese apelo final que comúnmente tienen los sermones, y les dice, entren por la puerta estrecha. Porque amplia es la puerta y amplio el camino que conduce a destrucción. Y después de llamarnos la atención para que demos pasos seguros por el camino estrecho que está delineado por todo el manifiesto del Sermón del Monte, nos hace otra alerta, y es cuidado de los profetas. Hay profetas, entre comillas, que se hacen pasar como profetas del camino ancho, hablan en mi nombre, pero son profetas del camino ancho. Han falsificado mi palabra, son falsos. Mucho cuidado. Y aquí el Señor, yo creo que después de advertirnos de el cuidado con el que tenemos que caminar en este camino estrecho, yo creo que nos hace una pregunta o nos lleva a reflexionar si realmente nosotros estamos en el camino. ¿Estás realmente en el camino? ¿Estás yendo en la dirección verdadera? Y estas palabras, como yo les dije, son las más chocantes a mi juicio del sermón, porque no son dirigidas a personas ajenas al pueblo de Dios o a enemigos de la fe, o a este tipo de personas que evidentemente no están en el camino del Señor, que son hostiles o que niegan la fe. Son dirigidas a personas que están en medio del pueblo de Dios, que confiesan al Señor. Parece que están en el camino, pero en realidad no. Y el Señor les dirá al final de todo, no los conozco. Apártense de mí, obreros de la maldad. Entonces, en la semana pasada el Señor alertó de los falsos profetas y ahora se vuelve a los falsos creyentes. Y el Señor entonces va a hacer aquí una distinción entre el verdadero caminante del camino estrecho y un falso caminante. Entonces vamos a ver esas distinciones y vamos a reflexionar en ellas para que nos aseguremos de ser verdaderos caminantes del camino estrecho. Este es un mensaje no para que lo pienses para otra persona, es para nosotros mismos. Nosotros necesitamos hacer esas reflexiones. Y lo primero que el Señor nos dice es, no todo el que me dice Señor, Señor, versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
que está en los cielos. Entonces fíjense, la persona que Jesús menciona aquí parece tener una confesión de fe correcta, ortodoxa. Confiesa a Jesús como Señor. Se dirige a Él como Señor, Señor. Y aquí la palabra Señor es bien significativa, porque se trata de la palabra griega Kyrios, ¿ya? Que es traducida como Señor. Solo que en la traducción griega del Antiguo Testamento, o sea, había un Antiguo Testamento en la época de Jesús traducido al griego. En esa versión, la palabra Kyrios fue la que usaron para traducir la palabra hebrea Adonai, que traduce Señor. Entonces, Kyrios en esa Septuaginta o en esa traducción griega hacía referencia ¿a quién? A Jehová, a Dios, al Creador soberano. Entonces cualquier judío entendía a Kyrios no como un simple Señor, sino como el Señor Dios soberano, creador con autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre al que Jesús hace referencia? Es alguien que confiesa correctamente a Jesús como el Señor, como el Kyrios, como el Adonai. Y no solo eso, lo hace con devoción. Señor, Señor. En la literatura judía la manera de dar énfasis a una idea era por medio de la repetición. Por ejemplo, Jesús, de cierto os digo. Viene algo importante ahí. El judío entendía que esa repetición daba énfasis a ciertas ideas. Entonces este hombre está enfatizando su devoción y su correcta confesión ortodoxa. Entonces aquí tenemos un hombre con una profesión de fe correcta, con cierta devoción, se está dirigiendo al Señor, sin embargo tiene un problema gravísimo y es que no vive lo que profesa, no hace la voluntad del Padre. Lo primero que tenemos que ver aquí es que el verdadero caminante del camino estrecho no solamente profesa que está en el camino estrecho, no solamente dice creer en Jesús, amar a Dios o lo considera inclusive Señor. El verdadero caminante hace la voluntad del Padre, hace lo que profesa. Claro que debemos profesar nuestra fe, pero no podemos cometer el error de pensar que por el solo hecho de hacerlo somos verdaderos discípulos de Jesús. El Señor quiere más que nuestras palabras, quiere nuestros corazones. De lo contrario, son palabras vacías. Son simples profesiones de fe sin contenido. Son profesiones de fe de la boca para afuera. Nuestra profesión de fe es la externalización de una realidad interior. ¿Qué realidad? Un corazón que confía personal, viva y verdaderamente en Jesús, porque ha entendido y ha conocido a Jesús, se ha encontrado con Él. Sin conocer a Jesús y confiar en Él, es imposible que seamos verdaderos caminantes del camino estrecho. Y mientras más conocemos a Jesús, más deberíamos confiar en Él, lo que a su vez se traduce en más obediencia a Él. Fíjense que es eso lo que hacemos cuando confiamos en alguien. Obedecemos sus indicaciones, ¿verdad? Si alguien prueba ser confiable, digno de confianza, nosotros vamos a obedecer sus indicaciones, sus orientaciones, sus consejos. ¿No es así? Lo que hacemos con el médico. Si confiamos en él, él nos dice tal receta médica y nosotros obedecemos esa receta porque confiamos en lo que esa persona nos está diciendo. Entonces, si realmente conocemos y confiamos en Jesús y crecemos en esa confianza, entonces necesariamente y consecuentemente nos vamos a someter a Él, porque Él está probando ser digno de confianza. Viviremos por Él, obedeceremos su palabra, haremos la voluntad del Padre, porque Él es confiable. Y me pregunto, ¿estás cultivando tu confianza en Jesús? ¿La estás haciendo robusta, consistente, sólida? Eso va a marcar una diferencia abismal entre tu obediencia o tu desobediencia al Señor.
¿Realmente confías en Jesús y esa confianza está siendo probada porque obedeces su palabra? ¿Te preocupas por hacer su voluntad porque confías en Él? ¿O tu vida cristiana es una simple profesión de la boca para afuera? Porque tu verdadera confianza está en otra cosa a la que realmente tratas como Señor. ¿Quién es realmente tu Señor? ¿Tu propio corazón? Y recuerda que la palabra de Dios dice que nuestro corazón es profundamente engañoso. No se puede confiar en Él. ¿O es el Señor de señores, Jesucristo? Necesitamos pensar en esto con honestidad y sinceridad. Estos hombres que Jesús menciona no estaban reflexionando sobre esa posibilidad. Ellos pensaban que por decir Señor, Señor, listo, la hicieron. Podemos decir que somos cristianos, discípulos de Jesús, caminantes del camino estrecho y no serlo. Para ti que estás explorando la fe cristiana y que no te estás preguntando quién es tu Señor o a quién obedeces, no nos interesa aquí en Ríos de Vida entusiasmarte con Jesús para que rápidamente te decidas por Él, pero sin profundidad, sin conocimiento. No nos interesa producir entusiastas con Cristo. Queremos hacer verdaderos discípulos de Jesús, que confían en Él porque lo están conociendo en todo su esplendor. Y esa es nuestra preocupación domingo a domingo. Probar por medio de la palabra de Dios que Jesús es confiable. Que no hay nada más precioso y seguro que arrojarse a sus pies y confiar en Él, que Jesús es el Señor. Y que nada es más importante que ser su discípulo, porque solo Él marca el camino seguro al Padre. No nos interesa entusiasmarte con Cristo. Nos interesa probar que Cristo es fiable para que seas un discípulo fiel de Él. Y para los que somos cristianos profesos, debemos preguntarnos si nuestra profesión de fe no es más bien el resultado de entusiasmo superficial con Jesús, o es la expresión natural de un corazón que ha considerado profundamente a Jesús, que lo ha conocido y le está conociendo. Y esto es algo que nosotros tenemos que indagar y profundizar, reflexionar, porque muchos de nosotros venimos de iglesias que en el afán de crecer numéricamente y arrancar decisiones por Cristo, profesiones de fe, entusiasman a las personas con Jesús, pero no las vuelven verdaderos discípulos de Jesús. Les dicen que por hacer una oración ya están salvas. Pero si tú le preguntas a esa persona quién es Jesús, qué hizo por ella, de qué la salvó, no tienen ni idea. Pero les dijeron, tú estás salva por la oración que hiciste. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Prometen cosas que Dios no prometió. Nos llaman al arrepentimiento, no apuntan el camino estrecho, no están mostrando a Jesús verdaderamente. Y sin mostrar a Jesús verdaderamente no hay verdadera confianza. Y sin verdadera confianza no hay obediencia. Son personas que profesan una cosa, pero viven otra. Los que dicen ser no practicantes históricamente o comúnmente, culturalmente, han sido los católicos, ¿verdad? Católico no practicante. Eso es una contradicción, una imposibilidad. Ahora, lo más preocupante es que esa categoría se está abriendo paso dentro de los evangélicos también. Evangélico no practicante. ¿Qué locura es eso? Eso no existe. Es una contradicción. Ser alguien que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica, no la obedece. ¿Qué queremos en Ríos de Vida? ¿Personas entusiasmadas con Jesús o verdaderos discípulos de Jesús? Queremos discípulos verdaderos de Jesús. No tenemos afán
y que te decidas por Cristo, es urgente, es necesario, es vital que lo hagas. Pero necesitas considerar, ponderar, reflexionar y conocer a Cristo profunda y realmente. Seguir a Jesús no es una simple decisión de cambiar de grupo de amigos, de cambiar algunas conductas, sumar algunas creencias a tu vida, asimilar algunas doctrinas o hacer una simple profesión de fe. Es sujetarse a su señorío, a su palabra, agarrarse a Él, vivir para Él, hacer su voluntad. ¿Es eso finalmente lo que prueba que has confiado en Jesús? ¿La profesión tiene su lugar en la vida cristiana? Claro que sí. Es nuestra declaración pública de que amamos y confiamos en Jesús. Es nuestra identificación pública como miembros de su cuerpo. Sin embargo, nuestra ciudadanía celestial no puede ser solo una profesión. Necesita ser vida y necesita ser verdad. Hay algo más que el Señor alerta. Entonces, primero, el verdadero caminante no es únicamente el que dice estar en el camino estrecho, no es el que solamente dice creer en Jesús, es el que hace la voluntad del Padre. Y ahora Él va a hacer una segunda distinción, versículos 22 y 23. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Entonces, el verdadero caminante no solamente practica buenas obras, como esas que aparecen ahí, además obras típicamente religiosas o espirituales de la iglesia, Él las realiza con integridad. Entonces, no pienses que todo lo que Dios quiere de ti es tu mano de obra, que todo lo que quiere es que vengas a la iglesia, que contribuyas y participes en algún ministerio sin importar cómo está tu corazón, sin importar cómo está tu vida, sin importar que le des tu amor a otros señores. Él no pretende ser el amante. Él es el Señor de señores. Él quiere tu corazón por completo, no dividido, no vacilando entre dos amores. Estas palabras necesitan abrir camino a lo profundo de nuestro corazón y deben hacernos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Fíjense que estas personas realmente hicieron cosas buenas. De hecho, obras portentosas, profecía, expulsión de demonios, milagros. Sin embargo, el Señor dice algo tremendamente chocante: nunca los conocí. Y la razón para ese rechazo son obreros de la maldad. O sea, estas personas hicieron todas esas buenas obras, pero sus vidas estaban comprometidas con la iniquidad, con la impiedad. Son obreros del mal. Personas que pueden hacer todas estas cosas, pero sus motivaciones son egoístas y pecaminosas. Son personas que piensan que pueden vivir pecando porque haciendo buenas cosas, principalmente cosas religiosas, van a equilibrar la balanza. Que involucrando sus vidas con la religión van a limpiar su corazón. Pero no es así. Sucede todo lo contrario. Su maldad y pecado contamina todo su servicio ofrecido al Señor, y entonces el Señor los reprueba, los hace a un lado y les dice: nunca los conocí. No pensemos que podemos sustituir la piedad y la santidad que Dios demanda por performance religioso, por servicio en la iglesia, por contribuciones u ofrendas. Esa no es la voluntad del Padre. No podemos sustituir lo que el Señor está pidiendo, rendición a su señorío, hacer la voluntad del Padre, por venir aquí a la iglesia. El Señor no desconecta tu vida religiosa de tu vida secular, por llamarlo de alguna manera. Toda tu vida está conectada. Las buenas obras religiosas que haces en nombre de Jesús y lo que aparentemente no guarda relación con tu fe, todo está conectado. Una afecta a la otra. Ahora, muchas veces pensamos que estas son áreas separadas en nuestra vida. Ellos piensan que están haciendo muy bien las cosas en la iglesia.
y que lo que hacen afuera de ella no tiene ningún problema. Fíjense cómo somos fáciles para hacer esa desconexión. Ya escucharon personas que dicen, estoy bien en la iglesia, estoy participando de las actividades, estoy sirviendo en los ministerios, pero estoy tomando malas decisiones en mi vida sentimental. Estoy trabajando de manera desordenada, estoy siendo negligente con mi familia. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Que tu vida de iglesia también está mal, que tu vida está contaminada. No se está limpiando tu vida porque metes la mano en la iglesia. Estás contaminando lo que haces aquí también. Hacer cosas religiosas no va a limpiar tu corazón del pecado que haces fuera de tu vida espiritual. Todo lo contrario, tu pecado contamina las obras religiosas o espirituales que puedas hacer. El Señor la reprueba. Entonces, fíjense que el problema de fondo de la persona que vive y piensa así es un problema de confianza en Dios. Estamos hablando de confiar en el Señor y esa confianza nos lleva a obedecer. El problema de fondo es de confianza en Dios, un problema de confianza en Dios. Él confía en sus obras, él confía en su propia justicia, él confía que él puede resolver su pecado con este tipo de obras. No confía en lo que Jesús hizo. El problema de fondo de los pseudocristianos es que en aquel día pensarán que sus propias obras, y si son religiosas mucho mejor, los harán dignos de entrar al reino de Dios. Y es una contradicción con la gracia. Tener que apelar a las obras realizadas para ser considerado digno del cielo y no a lo que Jesús hizo en su lugar es confiar en las propias obras. Entonces la actitud de estas personas habla de lo que realmente confían. Confían en lo que hicieron en el nombre de Jesús y no propiamente en lo que Jesús hizo por ellas. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que sustenta tu seguridad de que serás recibido de brazos abiertos por Dios en su reino? Que cuando llegue ese día, el Señor no te dirá, oye, nunca te conocí. Parece como una lotería. No sé qué voy a encontrar allá. Esta es una pregunta fundamental, porque lo que está en juego es tu entrada al reino, que permanece para siempre. ¿Qué asegura que estarás allá? ¿En qué confías para tal? ¿Tus obras, tus méritos, tu religiosidad, tu mera profesión de fe? Hermanos y amigos, se necesita mucho más que eso para entrar al reino de Dios. Se necesita justicia perfecta. Se necesita una vida de obediencia sin mancha. Se necesita reparación y castigo. Se necesita que alguien más en tu lugar viva y muera por ti para que puedas entrar al reino de Dios. Necesitas a Cristo. El único fundamento para tu entrada al reino celestial no puede ser otro que Cristo. ¿Confías en Él? Solo hay una manera de evidenciar tu confianza en Él, que haces su voluntad. Solo puedes hacer su voluntad si lo has conocido en verdad. Hay algo más aquí a lo que les quiero llamar la atención, y es que habrá un día cuando el Señor hará la distinción entre los verdaderos caminantes del camino estrecho y los falsos. ¿Quién hará esa distinción? ¿Quién hará esa discriminación? El Señor. Es el Señor. Él lo hará. No es algo que corresponde a nosotros. Este no es un mensaje para que pienses en alguien más o para que te pongas a investigar, a pensar quién será un caminante falso. Es un mensaje para que pienses en tus propios pasos. Es para asegurarte de que realmente estás en el camino. Es para que reflexiones sobre tu confianza en Jesús. Es para que veas cómo tu vida es un todo conectado y que todas las áreas de ella le importan a Dios, no apenas el área religiosa. Es un mensaje para que entiendas que más importante que decir conocer a Dios es ser conocido por Dios. Fíjate lo que dice Jesús de los que Él conoce. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo sabes que Dios te conoce? ¿Cómo sabes que realmente estás en el camino? Escuchas la voz de Jesús y lo sigues. Él es el camino seguro. Confías en Él y lo obedeces. Escuchas su voz de vida y salvación emergiendo entre tantas voces. Y tú sabes, es la voz de Jesús, la voz que da vida, la voz que salva. Y entonces solo puedes constatar que Él y solo Él tiene las palabras de vida eterna. Queremos que escuches a Jesús, que prestes mucha atención a sus palabras y sigas su voz con fidelidad. Y eso es lo que hacemos aquí domingo a domingo, escuchar su voz para seguir su camino y para que puedas tener la seguridad de que estarás realmente en el camino. ¿Qué le dice el Señor a esos que escuchan su voz y siguen sus huellas? Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiero citar las palabras de alguien para que veamos esto de manera un poco más concreta. Las palabras de alguien que está seguro de estar en el camino, de alguien que se sabe conocido por Dios, que ha profesado públicamente su fe en Jesús y vive para Él, de alguien que no confía en sus obras, sino en aquel que vivió de manera perfecta en su lugar para abrir el camino al Padre. Fíjate en lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos de 2 al 11. Primero una advertencia y después quiero que presten atención al testimonio. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Un poco esto es, Señor, hicimos milagros, profetizamos, expulsamos. Las credenciales de Pablo, y fíjate lo que él piensa de esas credenciales. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Estas son las palabras de alguien que escuchó la voz de Jesús, y la voz de Jesús es preciosa a tal punto que todo aquello que considerábamos precioso pierde su valor, se desmorona, revela su fragilidad y vulnerabilidad, y entonces corre a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. No es una lotería llegar al reino de los cielos y no saber qué esperar. Es una cuestión de certeza. Aquellos que han escuchado la voz de Jesús y han confiado en Él para su salvación, siguen sus pasos y hacen la voluntad del Padre. El Señor dice, jamás serán arrebatados de mi mano. Que podamos crecer en nuestra confianza en Jesús, constantemente, progresivamente, y que esa confianza nos lleve a ser obedientes a Él. A que nuestra profesión de fe sea coherente con lo que vivimos
que lo que vivimos sea coherente con lo que decimos. Que nuestras obras sean las de un corazón íntegro, porque es un corazón habitado por el Espíritu de Dios, siendo santificado. Yo les invito a que oremos una vez más y agradezcamos al Señor por su palabra.